Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Aucar, Chiloé. El día de hoy mis viajeros nos encontramos aquí, en Aucar, a 4 kilómetros de la comuna de Kemchi. Pero nómade, ¿dónde está Kemchi? ¿Qué es Kemchi? Kemchi, mis viajeros, es una comuna que queda al noreste de la isla grande de Chiloé. Específicamente a 62 kilómetros de Ancud y 76 kilómetros de Castro. Y dentro de lo que compone Kemchi se encuentra Aucar, una hermosa isla que representa la magia de Chiloé. Así que sin más rodeos, acompáñenme y vamos a conocerla. Y mis viajeros, después de haber caminado 4 kilómetros, al fin llegamos a Puente Aucar. Y ahora lo único que queda hacer es ir por este camino e ir hacia allá. Y al fin, mis viajeros, estamos acá en la famosa isla Aucar. Ahora, un poco de información histórica y cultural de este lugar. Esta isla también es llamada la isla de las almas navegantes, porque el escritor kemchino Francisco Coluene la definió así, ya que, bueno, dentro de la isla hay, dentro de muchas cosas, un cementerio. Entonces la impresión que esta persona daba era que cuando la marea subía, porque si se pueden dar cuenta, ahora la marea está baja, pero cuando la marea sube da la impresión de que la gente que está enterrada en este cementerio está lista para zarpar. Y por eso lo de la isla de las almas navegantes. Y bueno, mis viajeros, lo que ustedes ven acá claramente es un puente. Este puente, mis viajeros, conecta la isla grande de Chiloé con la isla de Aucar. Y con respecto a la historia de este, bueno, ha sido reconstruido varias veces. Comenzó a construirse en los años 80 con la intención de, como dije anteriormente, conectar la isla grande con la isla. Y está hecho, bueno, por supuesto, a partir de madera nativa. Mide más de 500 metros de largo y 2 de ancho. Y acá está el cartel con las restricciones que hay que tener en consideración para entrar a la isla como tal. Y bueno, mis viajeros, por fin acabamos de pasar los 500 metros de puente y al fin llegamos a la isla Aucar como tal. Ahora, como dato curioso, en esta isla se pueden hacer avistamientos de aves, como por ejemplo cisnes de cuello negro, martín pescador y pato silvestre. Ahora sí, vamos a conocer un poco más de esta bella y pequeña isla.
Bueno, mis viajeros, a grandes rasgos lo que podemos encontrar en esta isla es la capilla de la isla como tal y un cementerio, que ya les voy a contar un poquito de eso ahora. Y este es el cementerio de la isla Aucar. Por supuesto que las personas que están aquí enterradas hoy en día, en su momento cuando vivían, solían vivir en zonas aledañas a esta isla. Y bueno, mis viajeros, lo que tengo a mis espaldas es la capilla Nuestra Señora de la Merced. Esta capilla como tal no tiene nada que ver con las iglesias de la UNESCO que se encuentran en Chiloé. Sin embargo, por supuesto, sí mantiene su clásico estilo arquitectónico. Ahora, con respecto a esta capilla, cada 24 de septiembre, en este lugar, la gente de Kemchi viene acá a la isla Aucar para celebrar una fiesta que se hace en honor a la Virgen de la Merced.
bueno, mis viajeros, eso fue la visita a la isla de Aucar. Creo que el único detalle que creo que es importante mencionarles antes de que vengan a Aucar es que al lado prácticamente de esta isla se encuentra una empresa productora de alimentos marinos. Y bueno, creo que visualmente quizás eso pueda desfavorecer un poco algunas vistas que puedas encontrar en esta isla. Pero fuera de eso, creo que no hay excusa para no venir a Aucar. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden que si el video les gustó, denle like. Ahora, si un like no es suficiente, compartan el video con un amigo. Y si no les gustó, compártalo con un enemigo. Recuerden apretar la campanita para suscribirse a mi canal de Una Nómade por el Mundo si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado. Y de ahí recuerden a Instagram. Pero nómade, ¿por qué Instagram? Porque ahora mis viajeros, Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y de ahí anda Instagram. Sígueme ahí. Chao, chao. Se les quiere y hasta la próxima semana.